o por lo menos Cambiemos, ha planteado que por ahí hay un rumbo incierto que no tiene nada que ver con las políticas aplicadas, que el presidente pudo haberse equivocado en algunas políticas, o que el contexto internacional fue lo que provocó lo que tenemos hoy, pero no se hacen cargo de las políticas. Por eso hemos recurrido a dos filósofos argentinos, uno es Gustavo Varela de Flaxo. ¿Cómo anda? Buenas noches, ¿todo bien? Bien, todo bien. Y una persona a la que admiramos en la familia, que leemos todos sus ensayos, Daniel Fernández Amadeo. ¿Cómo anda? Bien. ¿Bien? Sí. El creador del colectivo El Fracaso del Patriarcado. Nos ha traído bastante lío dentro de la familia usted, ¿eh? Muchas discusiones. Pero, contame, empecemos por vos, Gustavo, dale, decime, ¿qué ves en Cambiemos? ¿Cuál es la filosofía de Cambiemos? A mí me parece que no tienen una filosofía, que tienen una práctica de autoayuda. Ajá. Es decir, que ellos trabajan con determinados eslogan que les permite a ellos poder componer un estado ilusorio. Las ganas de vivir, la afirmación de la vida, las ganas de hacer cosas, etcétera. Es decir, toda una trama que se va por fuera de lo político y que al contrario hace un vaciamiento de lo político en nombre de una serie de eslogan que les resultan muy prácticos. O sea, ¿existe la no filosofía, digamos? Bueno, yo diría que está más cerca de la práctica de la autoayuda. Es decir, la autoayuda no es filosofía, es otra cosa. Ajá. La filosofía supone una marca conceptual, supone ciertas relaciones más complejas, que la autoayuda, que es mucho más benevolente, mucho más tranquila. Por el contrario, la filosofía es más incómoda en ese sentido. Daniel, ¿vos qué ves? Sí, no lo veo como una filosofía, ya que la filosofía apela sin sesgos, sin conclusiones anticipadas, va al valor de las hipótesis, al valor inductivo y deductivo de las hipótesis. Sí. Si esta gente tiene una filosofía, aunque tiene una gran coherencia, esta filosofía está como desdibujada. Yo, si la pudiera tipificar, diría que tiene un pragmatismo relativista extremo. Ajá. Lo vimos el otro día, ¿no? Apelando a recursos económicos que no le pertenecen y que no lo sienten, por supuesto. Tendría algo, tiene un pragmatismo, es decir, lo verdadero para ellos es lo que ellos sienten que es práctico. Claro. Es relativista porque pueden hacer A y Z sin ningún tipo de rubor. Y es extremo justamente porque dicen que van a resolver los problemas del conjunto cuando en realidad resuelven problemas de un sector, se dirigen a un sector. Bueno, nosotros, como no sabemos nada de filosofía, hemos propuesto desde la producción empezar a ver qué es lo que para nosotros sustenta Cambiemos. ¿Cuáles son las bases filosóficas según nosotros? Obviamente que los respeto, dicen que no hay filosofía, se lo hizo a los muchachos de producción, pero para nosotros es esto Cambiemos y estas son las personas que bancan ese modelo. Dale. Peña tiene 30 intelectuales que están al servicio del gobierno para planear el futuro, para aportar inteligencia al gobierno. Es un hecho positivo que gente rica se dedique a gobernar. ¿Es un hecho positivo? Sí, es positivo. Para aportar inteligencia al gobierno. Marcos, ¿y qué pensás de la escuela itinerante? Va mucha gente, ¿eh? Esto es una fantochada. Algo que debe humillarnos, debe hacernos sentir mal a todos los argentinos. Los maestros, en vez de dedicarse a trabajar seriamente por la educación, enseñan a no trabajar, la cultura del no trabajo. No tenemos paciencia para entender los pasos atrás como parte del proceso. No tenemos paciencia para entender los pasos atrás como parte del proceso. Nosotros sinceramos una pobreza que ya existía. Lo que sí tuvieron más es la inflación. Eso sí, 40%. A ver, una inflación también que no hicimos otra cosa que sincerar. Soy Santiago Kovatlov, escritor, y votaré a Mauricio Macri. Tengo un montón de amigos comerciantes, profesionales, que votaron a este gobierno para salir de lo propio institucional que significaba el kirchnerismo. Y ahora dudan de volver a votar a este gobierno porque su economía está dañada. El tema es advertir a cambio de qué. ¿Vamos a volver a lo que teníamos para asegurar nuestra subsistencia? Adolf Hitler le dio a Alemania entre el año 33 y el año 37 un espléndido desarrollo. No había alemán que estuviera mal. La moneda alemana era fuertísima. Yo personalmente he votado a Macri. La sociedad argentina da la impresión de que es
culturalmente populista y no democrática. La subvención de una industria falsa, porque no tiene capacidad exportadora, una industria que no tiene capacidad exportadora no es una industria que hace crecer al país. Es una industria nada más que para dar trabajo, a la gente, y la gente subsidian al empresario y subsidian al obrero. Eso no puede existir mucho tiempo. Se está saliendo de su vaina, Cano, antes de que ustedes empiecen a explicar lo que estamos viendo, porque tenemos 3 tapes. Cano, pregunte, dale. Antes que nada, preguntarle si lo que vieron no es filosofía, pero puede ser ideología. Y lo segundo es, si de lo que vieron hay algo que ustedes como filósofos rescatan. Bueno, me parece que la relación entre los intelectuales y la política es a la inversa, es decir, les interesa más a los intelectuales saber de política que a los políticos saber de los intelectuales. Me parece en ese sentido que los intelectuales no aportan nada a la política tiene una lógica propia, diferente a la de los intelectuales, y me parece que la posibilidad de ese enlace tiene más que ver en el caso del PRO o de Cambiemos con una puesta en escena, es decir, llevar a los intelectuales a la Casa de Gobierno es una puesta en escena como tantas otras puestas en escena que tiene este gobierno y no un interés genuino. No hay interés genuino. Me parece que no, por lo menos en los cabeceras, ¿no? Las cabezas de playa de Cambiemos me parece que no hay eso. La postura de Daniel me pone nervioso, está como muy pensativo, está preocupado o pensativo, Daniel. ¿Qué opinas de eso? Las 3 cosas. Yo creo que este gobierno tiene una coherencia perfecta, clarísima, sabe perfectamente a dónde apunta y tiene reducir su grado de cinismo sería reducir toda su coherencia a una cuestión moral. Me parece que es mucho más este gobierno. Este gobierno está operando un cambio de paradigma a nivel mundial respecto de lo que significa la pobreza, porque el capitalismo no puede dar más que lo que está dando, es decir, operar el nivel de vida para un porcentaje de la humanidad. No puede, Cambiemos en realidad opera el reconocimiento implícito del capitalismo que es ineficaz, es decir, es un reconocimiento de la ineficacia del capitalismo para poder resolver problemas. Es decir, Cambiemos tiene una coherencia en ese sentido, si bien sus intelectuales la verdad que por momentos dan pena y parecería que no entienden absolutamente nada, pero yo creo que hay en el fondo y por detrás de todo esto una gran coherencia que tiene propósitos muy claros. Por ejemplo, un endeudamiento a lo tonto. Eso tiene un propósito fundamental. Sí, claro. Por ejemplo, ¿cuál? Y cambiar deuda por territorio. Claro. Es algo que los chinos ya hicieron. O sea, ya hay un antecedente y por lo tanto ellos lo van a operar. No hay nadie tonto acá. Y no hay nadie sin propósitos. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer, como desde la filosofía, desde cualquier amigo que pueda pensar estos problemas, es tratar de indagar a ver cuál es el modus y cuáles son los motivos que tiene esta gente para actuar de esta manera que por momentos parece burlesca. Torpe. Sí. Vamos a ver un segundo tape, por favor, les pido, y ya después cerramos el tema. Lo que vamos a ver ahora es cómo Cambiemos de alguna manera quiere convencer a la gente que ya era pobre y lo que está haciendo es sincerar la situación de esa persona, digamos. Vos creías que eras de clase media, pero en realidad Cambiemos te dice que eras pobre. Fíjate. Ustedes dijeron, Macri trata a la Argentina como un país de mierda. Nos gobiernan como si fuéramos un país de mierda, exactamente. ¿Por qué Argentina sigue con tantos problemas? Tuvimos una fascinación por las soluciones mágicas, por los atajos, por creer que nosotros podíamos escribir un libro distinto. Un país que tiene 30% de pobreza y tan poca capacidad productiva, se le hace muy difícil enfrentar esto, ¿no? La incorporación de los sectores populares, digamos, ¿no? al sistema político y la incorporación de esos derechos es percibido por Macri como el origen de los problemas de la Argentina. Esto es consistente con muchas otras cosas como que un dice el lastre para el presidente Estado. y otras funciones. Exactamente, sobre todo porque esto parece haber generado como ciertas demandas o expectativas en la población que son en algún sentido irracionales, ¿no? Como si deseáramos vivir por encima de nuestras posibilidades. Debemos madurar como sociedad. Debemos madurar como sociedad y no seguir viviendo por arriba de nuestras posibilidades. El país estaba acostumbrado a vivir más allá de sus posibilidades. Le hiciste creer a un empleado
medio de que su sueldo medio servía para comprar celulares, plasmas, autos, motos e irse al exterior, porque eso tuvo una ilusión, eso no era normal. Como si deseáramos vivir por encima de nuestras posibilidades, demandáramos demasiado. Lo más difícil para nosotros es, desde que salís del populismo y salís de la fantasía, ¿no? de una mentira importante, muy grande, de haberle dicho a la gente, bueno, se puede vivir de esta forma eternamente porque tenemos recursos para eso, mintiéndole. ¿Que entró a la pobreza por los aumentos que hubo después de que asumieron la presidencia? Sí. El sinceramiento también sinceró a que gente se entere que estaba en la pobreza. El sinceramiento también sinceró a que gente se entere que estaba en la pobreza. Es muy bueno cómo algunos integrantes de Cambiemos dicen que las personas vivían por encima de sus posibilidades y que hay que acostumbrarse a vivir un poco peor. Lo dice Michetti, que hace 30 años vive de la política, o lo dice Carrió, que hace 30 años vive de la política. Es una cosa realmente agresiva, torpe, bruta, lo que decían recién los filósofos. Le doy a Cano una pregunta para ambos, dale. Le voy a hacer para Daniel puntualmente porque me enganché de la coherencia que él ve en el discurso de Cambiemos. ¿Vos crees que la oposición subestima esta coherencia de Cambiemos en discursiva y filosófica o ideológica de alguna forma? Cambiemos está operando la necesidad del capitalismo a nivel mundial y está operando sobre la oposición. Es por eso que hay sectores de la oposición que coinciden más con la estrategia general de Cambiemos, en el silencio, en el dejar pasar, y hay otros que no, que se oponen radicalmente a esto. Es decir, esa coherencia es la que, en cierto modo, está haciendo que esto quede en una especie de punto muerto, como es lo que le está pasando a este gobierno en este momento. Está en un punto muerto porque no puede convencer del nuevo paradigma aparte de la oposición. Porque si la convenciese, nosotros tendríamos todos realmente un serio problema. Tendríamos la clase dirigente argentina yendo contra los trabajadores de una u otra manera directamente o contra la población. Clarísimo. Esto está sucediendo a nivel mundial. Lo que pasa es que en las semicolonias se ve muy claramente. Por ejemplo, acá. Bueno, gracias, Daniel. Muchísimas gracias. Tenés 2 minutos, Gustavo, dale. No, me parece, para hablar del tema de los pobres, sí, me parece que el neoliberalismo lo que trae es una novedad que es la de población sobrante. Es decir, hay gente que sobra. Sí, sí. Y hay gente que sobra ¿por qué? Porque hay una digitalización de las prácticas, entonces hay toda una nueva tecnología que hace que haya muchos tipos que estén por fuera o que no pueden ingresar al mercado de trabajo. Entonces, ¿qué hacemos con esa población sobrante? Esa es la pregunta que se hacen estos tipos. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, por un lado tienen toda una maquinaria con Stanley de contención, pero por otro lado lo que efectivamente está ocurriendo es que hay una realidad que está pasando, de la cual el pensamiento del PRO no ha tenido noticias sino hasta el 2018, que eso estaba ocurriendo, que es la debilidad de Macri ahora y que todo el conflicto que él tiene hacia adentro de su propio partido, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay volviendo nuevamente a los pobres, una indecisión de ellos. ¿Qué hacer con esto? Ellos no tienen mucha idea. Qué duro que fue eso, escucharte ese concepto. La verdad que es un concepto demasiado fuerte, ¿eh? La población sobrante. La población sobrante que evidentemente el neoliberalismo la tiene registrada, pero claro, no sabe qué hacer. O sea, registra que hay una población que sobra. Bueno, esa es la población que, bueno, si puede vivir, vive, y si no, no depende de nosotros. Gracias a los dos, fue un placer hablar por lo en serio.